Dios es bueno y Dios sabe por qué nos da la palabra en el momento propicio. Vamos rápidamente al libro de Hechos, el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 23. Y la bendita palabra del Señor nos dice esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tú eres fiel, Señor. No podemos más que agradecerte, Señor, el privilegio de ser llamados tus hijos, tus amados, tus escogidos, pueblo bendecido por ti, Señor. Utiliza, Señor, esta porción de tu palabra para fortalecer, Señor, los ánimos apocados, para ayudar, Señor, a aquel que de repente piensa o cree o siente, Señor, que a nadie le importa. Señor mío, somos un pueblo escogido. Somos hermanos en la fe. Y que cada cosa que trasciende nuestras vidas sea para tu gloria, sea para tu alabanza, sea para ser ejemplo a otros, Señor, y para traer bendición. A ti, Señor, te damos todo el poder, toda la autoridad, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, tomen sus asientos. La enseñanza de esta mañana se llama ganadores a pesar de las pruebas. Últimamente estamos viendo que muchos de nosotros, si no decimos la mayoría, estamos pasando por situaciones adversas. Una noticia, una enfermedad, una situación que no habíamos programado, está viniendo a nuestras vidas. En este capítulo 14 de Hechos, vamos a ver la vida, vamos a ver un poco el ejemplo que nos dan dos siervos de Dios. Uno de ellos se llama Pablo y el otro Bernabé. Vamos a entrar un poquito en los personajes. ¿Sabemos quién es Pablo? La palabra lo dice en Hechos 9. Vamos ahí un minuto para podernos adentrar pues con mayor claridad, ¿verdad?, a lo que queremos lograr. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es un hombre temperamental, es un hombre drástico, es un hombre que a su manera de ver, pues Jesús estaba mal, ¿verdad? Versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tuvo que ser un impactante encuentro con Jesús, porque él necesitaba esa manera de ser confrontado. Saulo era de carácter fuerte, era muy decidido, muy conocedor de la Escritura. Para él, una simple prédica, una simple enseñanza, no lo iba a conmover, no lo iba a confrontar. ¿Y quién es Bernabé, su compañero? Vamos ahora a buscar el capítulo 4 del mismo libro de Hechos, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es Bernabé, un hombre, un consagrado de Dios,
Un hombre que tenía posesiones y no pensó en sí mismo. Un hombre que pensó en la necesidad, en el compartir. Hechos 2:42 se habla cómo los apóstoles compartían con la iglesia, con los nuevos convertidos, ¿no? Y aún muchos vendían, dice, y repartían a los pobres. Ya tenemos a los dos personajes de esta historia, de este testimonio vivo que el Señor nos ha dejado para nosotros en este tiempo. Tiempos de tribulación, tiempos de malas noticias, tiempos de angustias, tiempos de carencias. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos de una palabra de aliento? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos de un abrazo? Yo creo que todos. Todos necesitamos de decir, ¿cómo estás? Nos estamos haciendo indiferentes, desgraciadamente. Pensamos ya, ustedes conocen la palabra, pensamos ya, todos conocemos. ¿Para qué llamar? Debe estar bien, simplemente debe ser por flojera que no vino. Pero muchas veces no es así. Y vamos a ver qué ocurrió en este pasaje. El Espíritu Santo siempre tiene, hermanos, la razón y la acción. Él siempre nos ayuda a ver nuestra realidad y también muchas veces nos permite ver la realidad de otros. No para que digas, ay, pobrecito, sino para que ores. Que esa prueba, que esa aflicción, que esa tribulación que está pasando ese hombre, esa mujer, sea para la gloria de Dios. ¿Acaso la palabra no nos dice que a los que Él escogió, Él llamó y Él capacitó? ¿Acaso la palabra no nos dice que todas las cosas ayudan a bien? ¿Amén? Estamos en eso, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo, siempre precioso. En el capítulo 13 ahora, versículo 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución. ¿Contra quiénes? Contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces vamos a ser rechazados. Muchas veces vamos a ser mal interpretados, ¿no? Muchas veces va a ocurrir cosas, hermanos, que no entendemos. Pero ya el Espíritu Santo había puesto su mirada en estos dos varones. Varones consagrados, varones con el Espíritu Santo. Varones que querían servir a ese Dios vivo, a ese Dios real. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? Si usted cree que de repente por la edad, por la falta de conocimiento, por la falta, no sé de qué, usted no puede servir a Dios, le voy a demostrar en esta mañana que no es así. Hay un Dios que te ha perdonado, hay un Dios que cada día, dice la palabra, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cada día Dios está pendiente de tu vida y de mi vida, hermanos. Por eso la primera parte que yo he puesto, cuando estoy en tribulaciones, eso fortalece mi carácter. Dios primero trabaja en ti, en mí, para luego poder, a través de ese testimonio, poder dar ejemplo a otros. Ya hemos visto cómo estaban, ya hemos visto cómo lo persiguieron. Y vamos a seguir leyendo la palabra para que nosotros no digamos, será o no será, ¿no? Dice en el versículo 14, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Persecución. Nadie decía, bien Pablo, qué buena prédica. No, comenzaron a perseguirlos. Y el versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Qué pena. Cuando deberíamos estar unidos,
estamos separados. Y cuando deberíamos estar separados, queremos estar unidos. Hablamos un diferente idioma. Y no debe ser así. Nuestro idioma debe ser el idioma de Cristo. Nuestro idioma debe ser el idioma del amor, de la comprensión. Nuestro idioma debe ser el idioma de la exhortación. No sé por qué tememos exhortar. Tememos decirle, hermano, estás mal, ¿qué te pasa? Ay, no, se va a resentir, me va a odiar. Más tememos al hombre que temer a Dios. Y muchas veces esa persona está esperando eso. Que alguien le preste un poquito de atención y que le haga ver, mira, tu camino está casi ya desviándose. No te has desviado totalmente porque todavía vienes a la iglesia, porque todavía estás leyendo la palabra, pero te estás yendo en una tangente. Pablo y Bernabé, hombres de Dios, varones esforzados y valientes, que nos dan el ejemplo en esta preciosa mañana, que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que forme nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Me dirán ustedes. Es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona en su manera de ser. ¿Cuántos tienen un carácter apacible? ¿Cuántos tenemos un carácter de tolerancia? ¿Cuántos somos fosforitos? Ninguno. Uy, gloria a Dios. Sí hay fosforitos, ¿verdad? Sí hay fosforitos. ¿Cuántos somos renegones? ¿Verdad? ¿Cuántos somos impacientes? ¿No? Generalmente todos somos impacientes. Pero necesitamos, hermanos queridos, que las cualidades morales y éticas de nuestro Señor sean impregnadas en nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Somos sus llamados, sus escogidos. ¿Amén? Somos aquellos que el Señor escogió para extender su reino. ¿Qué más nos está diciendo la palabra? Mira lo que sucedió. 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios, hubo un milagro. Hubo un milagro, hermanos. Hubo un milagro. Pablo, un hombre que había sido enemigo de los del camino, enemigo de aquellos que profesaban su fe en Cristo, tuvo que ser confrontado con Cristo mismo para ser revestido de amor, de poder, de misericordia. Su carácter comenzó a cambiar. Ya no era el acusador, sino ahora era el proclamador de las buenas nuevas. ¿Cuántos necesitamos buenas nuevas? La palabra lo dice: no tendré temor de malas noticias, hermanos. Por eso, cuando usted escuche algo, hermanos, dígale: si esto viene de Dios, Dios me va a ayudar. Si esto no viene de Dios, viene del enemigo, porque el enemigo es el acusador por excelencia y el que quiere siempre derrotarnos, el que quiere siempre desanimarnos, el que quiere entristecernos, el que quiere humillarnos y avergonzarnos. Y la palabra lo dice: no seré avergonzado. Amén. No vamos a ser avergonzados. El enemigo nos va a acusar. Pero recuerden que hay alguien que ya pagó por tu pecado, por mi pecado, por mi falta, por mi, qué sé yo, todo. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace y las hace bien. Bendito sea el Señor. Este hombre fue sanado a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con la gente, el común, el vulgo? Versículo 12.
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, estoy en el 11 por favor, alzó la voz diciendo en lenguaje liacónico: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Imagínate, ¿qué ocurre con la gente de afuera? ¿La gente nos está viendo como hijos de Dios? Ha habido un cambio en mi carácter que hace a ver los de afuera, sobre todo en mi casa, ¿no? Porque el testimonio más fuerte que tenemos que dar no es a veces con el vecino, no es a veces con el trabajador, el compañero de estudios, no. El testimonio más fuerte, más seguro, más digno que tenemos que dar, ¿dónde es? En tu casa. Ahí nos conocen cómo somos, ahí conocen cómo nos levantamos y cómo nos acostamos. Ahí sabe la persona más íntima que está a tu lado, sabe cómo eres de tolerante, sabe cómo eres de paciente o impaciente, ¿no? Ahí. Y es aquí donde la gente, hombre que no conocía de Cristo, hombres que simplemente para ellos eran pues los astros, las deidades, pensaron que ellos eran la manifestación humana de los dioses, de los satélites, lo llamaron Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio. ¿Y qué hicieron con esto? Ellos, en el versículo 14 lo dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos no dijeron: ¿qué pasa? No me hagas daño. Ellos predicaron y sembraron la palabra a pesar de todas estas situaciones. Y vemos pues más adelante que ellos fueron, hermanos, apedreados, dolidos, perseguidos, ¿no? Dice en el 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Servir a Dios tiene un costo. Si acaso no lo has pensado, hermano mío, hay un costo. Muchas veces vas a tener que romper con amistades que no te edifican o que no tienen tienen respeto de tu fe. Muchas veces, hermano, eres tú el primero que tiene que pedir e implorar que el Espíritu Santo sea ministrándote para que ese carácter que antes conocieron sea transformado por Dios mismo. Vemos aquí que Dios puede. De un perseguidor, de un hombre que quería destruir a los cristianos de ese tiempo, hizo un líder, hizo un hombre en la fe, hizo un hombre victorioso, un hombre que fue de ejemplos para muchos, un hombre que fue aún puesto en cuestionamientos por los apóstoles, y este va a ser dentro de nosotros. Por eso él mismo se dice: soy un abortivo, soy un aborto, porque Dios me escogió de una manera diferente. Pero Dios ya tenía preparado en la sapiencia que él tenía para que él inclusive escribiera muchas epístolas, mucha enseñanza, que el día de hoy nosotros necesitamos, amados queridos. Por eso, en primer lugar, fortalece mi carácter. En segundo lugar, me hace ver la necesidad de quién. ¿De quién tengo necesidad yo para vivir? De Dios, hermano. Si usted cree que de repente ya lo logró todo, si usted piensa que, bueno, ya tengo mi profesión, pastora, ya tengo mi trabajo bien pagado, gloria a Dios, ya para qué más, se equivoca, hermanos. Todos necesitamos de Dios.
Todos necesitamos de ese Dios vivo, todos necesitamos de ese Dios maravilloso que quiere en cada momento mostrarte su amor, que quiere en cada momento reformar o renovar tu mente. Que lo que antes tú te placías, que lo que antes tú aplaudías, que lo que antes tú participabas, ahora tú sabiamente dejes de lado, porque sabes que está influyendo en tu conducta, está influyendo en tu testimonio, está influyendo en tu vida personal. Primera de Pedro, capítulo 6 y 7, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, no está solo. Dígale a su hermano: hermano, no estamos solos. Nuestra fe está siendo probada. Tu fe y mi fe está siendo puesta ahí en el horno, porque de repente en el tanto trajinar que tenemos, muchas veces se nos va a pegar el heno, la hojarasca. Se van a adherir a nosotros ciertas consideraciones. No, pero si yo soy mayor, ¿por qué no me tratan de manera diferente? No, pero si como yo soy mujer, pues tienen que tener más tolerancia conmigo, ¿no? A veces queremos privilegios. A veces queremos un trato especial. Pero Dios lo que está probando, hermano querido, es tu fe. ¿En quién está? ¿En quién has puesto tu fe? Debe ser en Dios. Dime, ¿no es a Cristo a quien venimos nosotros a reverenciar? ¿No es Cristo el que nos espera cada domingo, el que nos espera cada martes, cada jueves? ¿Sí? ¿Y por qué entonces a veces nos enojamos? Uy, el pastor no me habló, no me saludó, no me visitó. ¿Por qué miramos en la acción del hombre lo que sí recibimos de Cristo? Muchas veces más estamos en el sentido de criticar que de ayudar. Y en eso que hacemos, que criticamos, nosotros mismos estamos. Nuestra fe es probada, hermanos. Nuestra conducta, el Señor la ve. Nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros su pensamiento está aquí en esta mañana? ¿Y cuántos de repente están: uy, pastor, apúrese, ya son 9 y tanto, tengo que ir a mi mercado, si no lo hago hoy día, si no lavo la ropa, si no lavo el uniforme, si no... Y una parte escuchas y la otra se va, se evapora. Necesitamos de Dios, hermanos queridos. Dios debe ser nuestro sustento diario. Desde que amanecemos hasta el último momento que estamos ya cayéndonos de sueño, decirle: gracias, Señor, cuida mi dormir y ayúdame a despertar. Si es tu voluntad, Señor, porque hay muchos que tienen una muerte digna, ¿no? Bonita. Dormiditos, parten a la presencia de su Dios. Necesitamos de Dios, tú y yo necesitamos de Dios. El Salmo 61, el versículo 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Para cuántos Dios es su roca? ¿Para cuánto Dios es su refugio? Antes que pensar: ya tal persona me va a dar la solución, ya tal persona o tal cosa voy a hacer o voy a vender, qué sé yo. Tu primer clamor debe ser al Señor. Señor, mira lo que me pasa.
Señor, mira lo que siento en mi corazón. ¿Cuánto le hablan a Dios? A veces pedimos, pues no le decimos a Dios cómo estamos. Señor, estoy triste, estoy molesta. Señor, no entiendo, no comprendo. Y me olvido que mi necesidad diaria, hermanos, como el aire que respiro, es tener la presencia de Dios en mi vida. ¿Hiciste tu devocional esta mañana? ¿O te levantaste tan tarde que ya solamente quedaba el ponerte los zapatos o las botas y ponerte el vestido y salir corriendo porque si no, llegabas tarde a la iglesia? ¿Le diste gracias a Dios antes de tomar el carro? ¿Le pediste que te conduzca a tu destino? ¿Oraste por los que dejabas en casa? Dijiste, Señor, cuídalos, guárdalos, que podamos volver a reencontrarnos, que podamos, oh Dios, gozarnos en este día hermoso, que es el día tuyo. A veces damos por sentadas las cosas, ¿no? Voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay muchos que salen de su casa y nunca retornan. Y a veces cuando salimos mal todavía, enojados, peleados, entristecidos. ¿Me entienden? Mejor me voy a la calle, mejor me voy a la iglesia, ahí sí me comprenden, ahí sí me saludan bonito. Hermanos, tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios para moldear mi carácter, para que Dios siga utilizando lo poco o lo mucho que sé a favor de su obra, a favor de los hermanos menores. No todos tenemos la misma medida de fe y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Hay áreas en la vida personal de cada uno de nosotros que aún no hemos permitido que Dios actúe. Y es ahí donde somos un cuerpo, hermanos. Es allí donde somos una unidad. Es allí donde nosotros podemos decir, soy parte de la iglesia del Señor. Soy parte, no seré la cabeza, gloria a Dios, pero de repente eres mi dedo meñique, dirá el Señor. De repente eres el dedo chiquito, el dedito gordo de tu pie, pero ahí estoy dentro del pueblo de Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que en nosotros abunde y sobreabunde, ¿qué cosa? La crítica, la indiferencia, el olvido, el amor, hermanos. Dios quiere que en ti y en mí sobreabunde el amor. Ese amor que ayuda. A veces queremos que nos amen, pero a nuestra manera. Que no nos critiquen, que no nos exhorten, y ese no es amor. El hombre, la mujer que ama, sabe instruir, sabe guiar, sabe corregir, porque lo hace con amor. No gritándonos, no sacando los trapitos al sol, como dicen, no humillándonos. ¿A quién le gusta ser humillado? A nadie, hermano. Por eso ahí nos demostramos a nosotros mismos que si no tenemos a Dios, que si no le buscamos cada día, simplemente vamos a ser inútiles para su obra. ¿Qué más nos lleva a entender este pasaje, hermanos? A mí me ha impactado. Cuando yo sufro la aflicción, cuando yo sufro la prueba, todo mi sufrimiento, todo mi pesar va a llevar fruto y bendición. ¿Por qué digo esto? Pablo y Bernabé fueron perseguidos. En este pasaje
se lee cómo Pablo fue apedreado y todo lo demás, cómo fueron botados. Pero mire lo que sucedió después de todas estas cosas que ellos pasaron. Versículo 20 del mismo capítulo 14 de Hechos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Valió la pena sufrir? ¿Valió la pena ser vituperados, criticados, perseguidos, apaleados? ¿Valió la pena, hermanos? ¿Hubo fruto de bendición? Díganme ustedes, ¿hubo fruto de bendición, sí o no? Sí, porque la palabra fue plantada, porque la palabra fue ministrada, porque los que creyeron en ese momento en Jesús sabían que el camino que ahora les tocaba vivir no iba a ser un camino de rosas. Las rosas ellos iban a sentir cuando sintieran la presencia de Dios, cuando sentían que a pesar de van a ser perseguidos, botados, arrojados, Dios estaba con ellos. Ahí iban a ser las rosas. Pero del mundo ellos sabían que no iban a poder recibir nada. Del mundo iban a recibir críticas. Del mundo iban a recibir ofensas. Del mundo ellos iban a recibir ¿qué? Odio. Odio, hermanos. Pero Pablo y Bernabé nos enseñan, hermanos, que a pesar de esas situaciones, ellos no desmayaron en el propósito. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo había dicho: apártame a Bernabé y a Pablo para el propósito de Dios, de predicar a los gentiles, de predicar a los judíos también. Había un propósito de Dios. Y tú y yo, hermanos, somos los llamados en este tiempo. En este tiempo que estamos rodeados, no sé si usted se ha dado cuenta, de malas noticias. Estamos rodeados de aflicción. Estamos rodeados, hermanos, de accidentes. Estamos rodeados, hermanos queridos. Que el Señor nos ayude, la verdad, nos ayude. De situaciones que muchas veces escapan, como decimos, de nuestras manos. ¿Y qué hace la iglesia del Señor? ¿Qué hacemos? ¿Por qué le he puesto el título de ganadores a pesar de las pruebas? ¿Por qué será? ¿Capricho mío? Porque eso eres tú, hermano. Si vamos al libro de Romanos, un versículo muy conocido y que lo repetimos y lo tenemos muchas veces ahí, aquí en la cabecita. Pero ese versículo tenemos que vivirlo. Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ojo ahí con esto, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya sabes el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha dado la salvación? No, yo quería un poquito más de gente en la iglesia, dirá el Señor. Que vengan más convertidos, que vengan ahí nomás sentaditos que estén. Luego van a su casita, vienen el martes, otra vez se sientan y ya. ¿Ese será el propósito de Dios? Dime, hablen, hermanos, estamos ahí. No.
Dios en su misericordia nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha renovado para que nosotras a su vez, por gratitud, hablemos a otros. ¿Recuerdes de dónde te sacó Dios? Algunos nos ha sacado de estados de depresión, algunos nos ha sacado de estados de amargura, de dolor, de vergüenza, de enfermedad. No olvidemos de dónde nos rescató el Señor, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque hay un propósito, hermanos. Hay otros que aún siguen en esa situación. Hay otros que todavía no tienen quien les hable, no tiene quien los conforte, no tiene quien les lleve una palabra de aliento. Por eso el Señor nos dice, seguimos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados, somos bendecidos. Somos bendecidos. Dele gracias al Señor por la bendición que tenemos en nuestras vidas. Es gracias a Cristo que nosotros somos nuevas criaturas. Es gracias a Cristo que nosotros, si permanecemos en la fe, vamos a tener el galardón, que un día vamos a estar ahí en la presencia de Dios. Es ahora donde nosotros tenemos que dar fe de la fe que tenemos. Es ahora donde tú y yo tenemos que hacer los trabajos. Es ahora donde tú y yo tenemos que soportar las aflicciones que muchas veces el diablo mismo las provoca para desanimarnos, para alejarnos, para separarnos. Es ahora, hermanos, donde tú y yo tenemos que glorificar el nombre de Cristo. Es ahora donde la palabra que cada domingo, 52 semanas hay en el año, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se quedaron ahí? 52 semanas hay en el año. A ver, corríjame. Sí, hay 52 semanas. Entonces son 52 prédicas que si usted es fiel, puntual, ha recibido. Más los días martes, 52 más. Día jueves, 52 más. ¿Acaso no tenemos suficiente palabra, hermanos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para hacer la labor evangelística? ¿Qué nos falta para animar? Algunos dicen la oración. En casa debe ser tu altar personal. La palabra dice orar sin cesar. Todos debemos esforzarnos. Algunos me dirán, no, pastora, mi trabajo es demasiado, pero Dios es fiel. Dios sabe lo que hacemos. Mi deseo en esta mañana es que usted y yo valoremos esa salvación tan grande que hemos recibido. Pero también aprendamos a valorar ¿a quién? ¿Al hombre o a la mujer que está a tu derecha o a tu izquierda? Adelante y atrás, a tu prójimo. Dijo el Señor Jesús, me vieron con hambre, me vieron desnudo, me vieron en el hospital, me vieron en la cárcel y no me visitaron. Pero nosotros sabemos que lo que hacemos al prójimo y lo hacemos para el Señor. Amén. Amados míos, en esta preciosa mañana voy a terminar antes porque quiero orar. Orar porque el enemigo se está levantando muy fuertemente contra sus siervos. Hay accidentes, hay situaciones. Y la palabra lo dice y eso a mí me mueve y me espanta.
Porque la palabra dice, y destruirán al pastor, y las ovejas serán esparcidas, hermano. Oren por sus siervos. Oremos por nuestros pastores. Oremos por nuestro liderazgo. Es la mejor manera. Yo creo que es la salida más grande que el Señor mismo ha puesto, la oración, como decía mi hermanita Efrasia, para cubrirnos, para evitar el ser destruidos o dispersados por el enemigo, no por Dios. Y es necesario que tú y yo valoremos. Es necesario que tú y yo vengamos con disposición de orar por aquel que está pasando en estos momentos un tiempo de angustia o tribulación. ¿Habrá alguna persona que quiera ponerse de pie y acompañarme para orar? A veces nos quejamos, no hay oración, y cuando queremos orar, ¿estamos en la disposición? Espero que sí. Espero que sí, hermano, espero que sí. Las alabanzas de esta mañana han sido muy claras y todas ellas nos han llevado a entender y comprender que a pesar de las tribulaciones, que a pesar, hermanos, de los dolores, dolencias o enfermedades, hay un Dios bueno. Hay un Dios que quiere acogernos, a pesar de que fallamos, a pesar de que todavía no somos perfectos. Algún día lograremos esa perfección cuando estemos delante de Él. Pero hoy día necesitamos orar. Hoy día necesitamos que el Espíritu Santo te hable a ti, como me ha hablado a mí, a través de esta enseñanza. Quería traer otras cosas, pero este capítulo me impactó. De repente, muchos de nosotros dicen, no, yo nunca voy a ser un predicador, yo nunca voy a ser un mensajero de Dios, simplemente quiero ser uno más. No, hermano, no, hermana. Tú estás llamado para algo grande. Tú estás llamado para decirle que Cristo es real. Tú y yo somos los llamados, los escogidos por Dios, para enseñar a otros el camino de la verdad, el camino de la sanidad, porque Cristo lo puede todo, el camino de la libertad, porque Él es el que abre la cárcel a los presos. Tú y yo somos los llamados para levantar, para acoger a aquel que no quiere caminar, a aquel que ha entrado en terquedad, a aquel que pone excusas muchas veces irrisorias, muchas veces simples, para decir, por esto no voy a la iglesia. Pero con tu oración en esta mañana, con nuestro clamor, vamos a extender esos brazos, vamos a extender esa fuerza para levantar al cojo. Ese hombre no podía caminar desde el nacimiento y fue Pablo con autoridad y dio la palabra y ese hombre anduvo. Pero eso le trajo acusación. Eso le trajo persecución. Eso le trajo, hermanos, aflicción. Pero el día de hoy el Señor está aquí para decirte, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Ahí en esa enfermedad, allí en esa dificultad, allí en esa ruptura, yo estoy ahí. Padre,
Padre, necesitamos de ti. Hay momentos, Señor, que solo deseamos, Señor, estar ahí agarrados contigo. Hay momentos, Señor, que parece que nadie nos entiende. Hay momentos, Señor, que sentimos soledad, que sentimos el repudio de la gente. Padre, oh Padre bueno, Padre santo, Padre de gracia, Padre de maravillas. Así como el Espíritu Santo, Señor, separó a Pablo y a Bernabé para esta misión, que tenía que ser hecha por hombres que se desprendieron de todo para agradarte a ti, Señor. En esta mañana, papá, hemos escuchado tantas enseñanzas, pero te pido que cada palabra que ha venido de tu boca, Señor, sea impregnada en nuestro corazón, sea impregnada, Señor, en nuestra mente, sea impregnada, Señor, en nuestra voluntad. Ya no nosotros, Señor, sino tú. Ya no nosotros, Señor, sino el Espíritu Santo. Ya no nosotros, Señor, sino tu gloria, tu nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que vence barreras, ese nombre que vence oposiciones, ese nombre. El nombre de Jesús, hermano, pronúncielo. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, perdóname. Perdóname, Señor, cuando he escuchado con indiferencia. Perdóname, Señor, cuando no he sabido tener empatía. Perdóname, Señor, cuando he puesto excusas. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mi mente. A ti no te puedo mentir, a ti no te puedo engañar. Oh, bendito Dios, Señor, ayuda. Tu iglesia clama en esta hora, Señor. Clamamos para que tu amor no nos falte. Clamamos, Señor, para que tu presencia, Señor, no nos deje. Clamamos, Señor, porque necesitamos vivir. Necesitamos vivir. Necesitamos, oh Dios, a nuestros seres amados. Clamamos, Señor, porque sin ti, sin tu fortaleza nada somos. Sin tu dirección, Señor, andaríamos vagando por este mundo cruel. Gracias por el día, Señor. Gracias por la hora en la cual nos has dado vida. En la cual, Señor, podemos decir gracias. Gracias por aquel que sembró tu palabra en mi corazón. Gracias por aquellos, Señor, que me dieron las primeras enseñanzas. Gracias por aquellos que cuando vieron que yo falté, Señor, me buscaron solícitos, me animaron, sacaron mis dudas, mis temores. Gracias, Señor, por aquellos que vieron que había un valor, Señor, en mi persona. Oh, Dios mío, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no agradecerte por mi familia? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por tener un hogar? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por tener un hijo? ¿Cómo no agradecerte, Dios, por tener un nieto? Y las gracias mayores, Señor, por tener un lugar donde podernos congregar, donde poder animarnos, donde poder fortalecernos. Gracias por la iglesia.
Gracias por nuestro pastor, por nuestra pastora. Gracias por esta familia pastoral, Señor, que nos ha acogido. Y a pesar que aún somos falentes, ellos siempre están allí. Ellos siempre están allí para guiarnos y recibirnos. Papito bueno, Papito santo, que no desmayemos en este tiempo de malas noticias, que no desmayemos en este tiempo de batallas, porque estamos en lucha. Hay una lucha, hermanos, que el enemigo ha declarado contra la vida de sus escogidos. Pero si estamos unidos, haremos fuerza. Levantaremos vallado de oración, levantaremos vallado de victoria. Y la promesa del Señor es que somos más que vencedores. Agárrese a esa palabra. Agárrese, aférrese a las promesas de Dios. Él te ama. Él me ama. Él ya llevó en la cruz, me refiero a Jesús, todas tus fallas, todas tus iniquidades. Pero ahora entiende y entendamos juntos que nuestra misión principal es expandir el reino de Dios y su justicia. Papito bueno, gracias. Gracias por esta preciosa mañana, Señor. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre reconocido hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Les voy a pedir algo mientras yo bajo y mi pastorita va a subir. Dele un abrazo a su hermano, a su hermana que está a su derecha y a su izquierda. Y dígale así con una sonrisa: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pastorita.